Hola, ¿cómo están? Colegas, amigos de la provincia de Corrientes. Nos encontramos para charlar sobre la liquidación del sueldo anual complementario. En estos tiempos de cuarentena vamos a ver las características de este SAC o aguinaldo, qué posibilidades de pago tienen también los empresarios privados de abonarlo en tiempo y en forma, y también vamos a ver cómo lo vamos a tener que exponer en el declaración en línea, o sea, el formulario 931. Así que, bienvenidos. En primer lugar, ¿qué es el sueldo anual complementario? Para repasar, es igual al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que están culminando en junio y en diciembre de cada año. Es decir, que la fórmula normal sería que el aguinaldo es igual a la mejor remuneración mensual devengada, ¿sí?, aplicándole el 50%. Aquí la ley no requiere que lo que yo voy a tomar como base de cálculo para obtener o para liquidar el SAC sea una remuneración normal y habitual. No, pero sí tiene que ser una remuneración mensual. Es decir que si de pronto tengo un empleado que en algunos meses devenga horas extras y en otros no, o tal vez en el semestre devengo una sola vez, en un solo mes, horas extras, será el importe de esas horas extras base de cálculo del aguinaldo, porque la ley no requiere la normalidad y la habitualidad. Y lo importante acá, como principio general, es que el aguinaldo solo será adquirido cuando lo sea la retribución principal, la remuneración principal. Y cuando hablemos de proporcionalidad del aguinaldo, nos estamos refiriendo a periodos remunerados, a periodos retribuidos, con independencia de que haya habido una efectiva prestación laboral, de modo que ese SAC solo va a ser adquirido cuando sea adquirida esa retribución principal. Y cuando me refiero a la mayor remuneración mensual devengada, por todo concepto, me estoy refiriendo a imputar a cada mes del semestre los conceptos por lo devengado, ya sea la remuneración principal, la complementaria, la fija y variable, en pesos o en especie, obviamente, que si es en especie tendrá que ser valorada al precio, o sea, al valor de mercado en el momento en que estoy abonando el SAC. Bien, o sea que el principio general es que habrá aguinaldo solo cuando haya o exista o se haya devengado la retribución principal. Ahora, bien, ¿qué rubros tenemos que computar para calcular el aguinaldo? Es decir, ¿qué voy a imputar a cada mes de los 6 semestres por lo devengado? Y obviamente el salario básico, los adicionales que se hayan previsto en el convenio colectivo de trabajo, a cuenta futuros aumentos, el incremento voluntario del decreto 14/2020, que recuerden que debo tomarlo para todos los cálculos excepto para los adicionales del convenio, y que tengo que tenerlo presente hasta tanto haya una negociación colectiva que lo incluya dentro del salario básico. También tengo que considerar los feriados no trabajados, los trabajados, las comisiones, los viáticos sin comprobantes, todo lo que comenté, como las remuneraciones en especie, casa, habitación, comida, uso del automóvil, que tengan carácter salarial y que se otorguen en forma mensual, las bonificaciones adicionales, las propinas habituales y no prohibidas, en el caso de que se abonen premios o gratificaciones que sean habituales y regulares,
En los casos en que el empleado esté con licencia por enfermedad, también esos salarios por enfermedad los debo imputar la licencia anual ordinaria, o sea, las vacaciones, y todas las licencias legales y convencionales, es decir, las que ya están contempladas en la ley de contrato de trabajo y las contempladas en el convenio colectivo de trabajo, si es que es un empleado que está incluido en el convenio. Si no, simplemente lo que estaremos haciendo es aplicar la ley de contrato de trabajo. Bien, ahora, entonces, tenemos que pensar qué periodos van a devengar aguinaldo y qué periodos no van a devengar el aguinaldo. Entonces, para calcular el aguinaldo, los periodos que yo sí voy a tener en cuenta son aquellos en donde el empleado está con una licencia por enfermedad inculpable, en donde también pueda estar gozando de alguna licencia especial que esté establecida por la ley o por los convenios. También aquellas licencias remuneradas que están establecidas por los distintos convenios o estatutos profesionales especiales, las vacaciones anuales, los feriados no trabajados. Ahora bien, ¿qué periodos voy a tener excluidos del cómputo como tiempo de trabajo remunerado? La licencia por maternidad, en donde no hay remuneración, por supuesto. El periodo o la situación de excedencia, ese periodo tampoco hay remuneración. El periodo de reserva de puesto de trabajo por la enfermedad inculpable, recuerden que después de gozar del plazo máximo que permite la ley en el artículo 208 respecto a estar enfermo y no tener el alta y la obligación del empleador de abonar, una vez finalizado ese plazo máximo, que máximo son 12 meses, entro al periodo de reserva de puesto por un año, en donde ese tiempo yo no lo voy a computar para calcular el aguinaldo, y que por supuesto no va a haber haberes. Y tampoco en el caso de la reserva de puesto de trabajo para quienes estén ocupando cargos gremiales o cargos electivos. Tampoco lo voy a considerar a los efectos del aguinaldo, como tiempo de servicio. Cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo, tampoco. Los días que correspondan a las suspensiones por las sanciones disciplinarias que el empleador aplique a sus empleados. Los días de suspensiones por fuerza mayor y la licencia por incapacidad laboral temporaria, parcial provisoria, total provisoria, tampoco la voy a tener en cuenta, porque ahí especialmente cada vez que se paga esa incapacidad laboral, se hace un cálculo mensual del aguinaldo dentro de la cuota, digamos, que debería estar abonando la ART. Tengamos en cuenta esto que estamos diciendo, que los días correspondientes a suspensiones por fuerza mayor no se consideran como tiempo de servicio, pero bueno, esto no en una etapa de cuarentena. Ya vamos a ver lo que pasa con la cuarentena. Y tengamos también en cuenta que dentro de la base de cálculo también hay excepciones, porque nosotros dijimos que solamente van a computarse todos los conceptos que tengan naturaleza remunerativa, es decir que el principio general es que a la base de cálculo solo van o imputo conceptos remunerativos. Sin embargo, fíjense que todos en una extinción de contrato de trabajo, en principio debo abonar, por supuesto, el SAC por la extinción al momento de la misma, computando los días devengados del semestre en el que se hace esa extinción de contrato. Pero por otro lado, si corresponde el pago de indemnizaciones, tanto la indemnización por vacaciones no gozadas como por integración de mes de despido y la indemnización sustitutiva, que todas son conceptos no remunerativos, que no están sujetos a aportes y contribuciones a la seguridad social,
se calcula sobre ellas aguinaldo, porque estos conceptos podrían corresponder a días normales en los que el trabajador hubiese trabajado si el empleador se lo hubiese permitido. Pero bueno, ahí hay una extinción de contrato que obviamente no tiene que ver con una renuncia, sino con un despido sin justa causa o con un despido indirecto. O sea que es el empleado el que se diera por despedido. Pero si en esos tiempos hubiese estado trabajando normalmente, todos esos días serían, por esos días percibiría remuneración y generarían la remuneración diferida del SAC. Igual, de todas formas, tengo que decir que esto no surge de la ley, no surge de ningún convenio colectivo de trabajo, simplemente de la doctrina y de la jurisprudencia. Y también tengo que mencionar que hay jurisprudencia que no está de acuerdo con estas excepciones. Entonces tendremos que ver la jurisprudencia que aplica a cada lugar, a cada provincia, para saber si le aplicamos este concepto de aguinaldo a estos no remunerativos, y si resulta que sí los aplicamos, este aguinaldo va a ser también no remunerativo, es decir, que no va a estar sujeto a los aportes y a las contribuciones. Obviamente sí que será base de cálculo para ganancias, tanto las indemnizaciones con sus correspondientes aguinaldos. Pero quiero que piensen y que tengan presente entonces que el principio general sigue siendo que a la base de cálculo solo se imputan los conceptos remunerativos. Obviamente que esto es una excepción y que por supuesto sabemos que a lo largo del tiempo se ha desvirtuado la característica o la naturaleza de estos conceptos no remunerativos, porque obviamente se incorporan como no remunerativos una cierta cantidad de conceptos que sí deben ser tenidos en cuenta cuando calculamos el aguinaldo. Por ejemplo, en la actividad de comercio, en el convenio 130, los conceptos, digamos, o las asignaciones no remunerativas de carácter no remunerativo también tienen que ser tomados en cuenta para calcular todos los adicionales del convenio y todos los institutos de la ley del convenio, es decir, para las horas extras, para el aguinaldo, para las indemnizaciones, para la licencia por maternidad. Es decir, que cuando se otorga un incremento no remunerativo, también será tomado en cuenta cuando calculo el aguinaldo. Por lo tanto, ahí vemos un concepto que se ha desvirtuado, es decir, que el concepto del no remunerativo en realidad se ha desvirtuado, porque si vamos a la base de estos conceptos, son aquellos que nos surgen por el contrato de trabajo en sí mismos, y que además no están sujetos a aportes ni contribuciones, si digamos al impuesto a las ganancias, con algunas excepciones, pero que en general surgen de normativa expresa. Pero tengámoslo en cuenta. ¿Cuál es el procedimiento para calcular el SAC? Entonces, esto tiene que ver con el tiempo de trabajo. Es decir, que si el empleado ha trabajado todo el semestre, simplemente voy a buscar la mejor remuneración devengada de ese semestre y aplico ese 50%. Ahora, si el empleado trabajó parte del semestre, es decir, que no lo trabajó en forma completa, al momento de liquidar junio voy a tener que proporcionar ese aguinaldo en función a los días del devengamiento.
O sea que voy a buscar esa mejor remuneración del semestre, le voy a aplicar el 50%, pero lo voy a proporcionar, es decir, lo voy a multiplicar por los días del semestre que trabajó y lo voy a dividir por un número que ahora vamos a ver cómo lo voy a determinar, pero que en este momento voy a utilizar 180 días. Ahora, si el tiempo que trabajó es menor a un mes, es decir, es inferior a un mes, siempre voy a tomar esa remuneración devengada dividido 12. Siempre la remuneración devengada va a ser proporcional al tiempo trabajado. Respecto a si utilizar el número 180 en estos cálculos, en general tengo que adoptar una de las siguientes reglas. La primera sería considerar que el año tiene 360 días, el mes es de 30 días aún en febrero, y que el semestre tiene 180 días. La segunda regla sería considerar o computar 365 días del año, el mes, computar los días reales de cada uno de los meses. El primer semestre tiene 181 días y el segundo 184. Es decir que, por supuesto, el resultado a alcanzar va a ser el mismo, pero bueno, tenemos que adoptar un criterio a seguir para todos los cálculos y para todos los empleados que tengamos en la dotación, o sea, para toda la dotación de personal. Lo más conveniente es adoptar un criterio y obviamente continuar utilizando ese criterio, ¿sí? Quiere decir que si un empleado ingresó después del 1 de enero de un determinado año, a junio no va a tener todo el semestre trabajado. En consecuencia, vamos a tener que hacer el cálculo en función a lo trabajado y vamos a tener que aplicar los días trabajados divididos 180 o divididos 181. Lo mismo va a pasar si es un empleado que ingresó después del 1 de julio, cuando llega a diciembre, obviamente también vamos a tener el cálculo de un SAC proporcional. Pero acá lo importante es saber que a todos los empleados le corresponde percibir el aguinaldo, porque surge por ley, donde esto está en el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde está definido justamente que el aguinaldo debe ser abonado en 2 cuotas. La primera cuota vence el día 30 de junio. Y respecto a la segunda, se produjo un cambio a partir de el año calendario del 2015, porque fue modificado, sustituido este artículo 122 por otro, que lo implementó la ley 27.073, en donde modificó la fecha de pago del aguinaldo y también la forma de calcularlo. Entonces, a partir de diciembre de 2015, el segundo SAC debe abonarse hasta el 18 de diciembre de cada año, siempre que este 18 sea un día hábil, si no tendrá que pagarse el día hábil anterior al 18 de diciembre. Y por supuesto que cuando vamos a calcular al 18 de diciembre los conceptos devengados por el mes de diciembre, no tenemos el conocimiento de todo lo que se vaya a devengar durante el mes, solo vamos a conocer hasta el 18 de diciembre. Entonces, esta modificación permite al empleador presumir cuál va a ser la remuneración devengada del mes de diciembre, utilizar esa si es que cree que va a ser la mayor de los 6 meses del segundo semestre, y luego cuando va a pagar la remuneración del mes a fin de mes, ajustar por más o por menos si es que presumió de más o de menos, y se hace simplemente un ajuste. Respecto a los recibos de haberes,
si yo abono el aguinaldo el día 18 de diciembre, por supuesto que voy a tener que hacer un recibo de haberes separado por el pago del aguinaldo, es decir, cada ítem que se paga merece tener un recibo de haberes de acuerdo al artículo, con el contenido del artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, individualizando los conceptos, los días, es decir, fijándome cuáles son todos los contenidos mínimos y necesarios para que ese recibo de haberes sea legal. Ahora bien, si yo pago el aguinaldo en junio, el 30 de junio, pero los haberes de junio los pago hasta el cuarto día hábil del mes siguiente, de julio, por el pago del aguinaldo al 30 de junio, también voy a tener que hacer ahí un recibo de haberes separado del resto del mes. Ahora bien, hasta el 2014, muchos empleadores solían pagar el aguinaldo correspondiente al primer semestre, no el día 30, sino junto con los haberes del mes de junio, y eso estaba considerado correcto, porque en realidad la intención que tuvo el legislador no fue exactamente que lo paguen el 30, sino que puedan aplicar el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es cuándo se pagan los haberes. Y si es mensualizado o jornalizado el empleado, se pagan hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Muchos en la doctrina creen que a partir del 2015, por esto de que el segundo SAC se le ha puesto una fecha tope, el 30 de junio también es una fecha tope. Yo entiendo que puedo defender la postura de pagar el aguinaldo junto con las remuneraciones del mes hasta el cuarto día hábil de julio. Yo entiendo que lo puedo sostener, y bueno, por supuesto que hay jurisprudencia, pero muy antigua, que puedo, digamos, hacer o imputar en un descargo si es que me inspeccionan y me fiscalizan, digamos, o me quieren aplicar alguna sanción debido a esta posible situación. Ahora bien, estas son las épocas de pago, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, las generales. Pero nosotros tenemos también otras épocas de pago que tienen que ver con las distintas modalidades de contratación. Entonces, si yo tengo un empleado que fue contratado a plazo fijo, o un trabajador eventual, o un trabajador de temporada, y la duración de ese contrato, sabemos que el de plazo fijo y el eventual son determinados. Entonces, si la duración del contrato cruza junio o diciembre, es decir, si continúa el contrato y pisa junio y pisa diciembre, voy a tener que calcularle allí el SAC. Que bueno, puede ser un SAC completo, por ejemplo en junio, porque justo ese contrato a plazo fijo comenzó un 2 de enero, entonces va a ser un SAC completo, o tal vez el contrato haya comenzado en mayo, entonces a junio voy a calcular un SAC proporcional, ¿sí? Y después, obviamente, cuando termina ese contrato a plazo fijo, y si, por supuesto que voy a tener que calcular el SAC pendiente, ¿no? El SAC que corresponderá por los días que siguió trabajando después de haber calculado junio, por ejemplo. Entonces, esto se hace tanto en el contrato a plazo fijo como en el contrato de trabajadores eventual, que también es un trabajador, un contrato determinado, pero el plazo no es cierto como el del plazo fijo, sino que es incierto, porque
porque bueno, realmente supongamos yo convoqué a un empleado para cubrir una licencia por maternidad y luego antes de que termine la licencia por maternidad, como mínimo 24 horas antes, la empleada le comunica al empleador que se va a acoger a una situación de excedencia. Ese empleado que contraté como eventual va a continuar como eventual hasta tanto esta empleada se reincorpore en la empresa. Entonces, por ahí pasó por el mes de junio y voy a tener que hacerle el cálculo de el SAC, ¿m? Y también cuando termina su contrato. Con los contratos de temporada, que son de plazo indeterminado, pero de prestación discontinua, también acá, cuando va a terminar cada temporada, yo voy a calcular aguinaldo. Pero vamos a suponer que estamos para calcular el segundo SAC, ¿sí? En diciembre. Y obviamente supongamos que la temporada comenzó en noviembre. Llega 18 de diciembre y yo tengo que pagarle a ese empleado un SAC proporcional, ¿ok? Luego continúa ese contrato de temporada hasta que finalice. Supongamos que finaliza en marzo. Y entonces allí voy a tener que pagarle el SAC proporcional por lo que trabajó desde enero a marzo. A esto se refiere con otras épocas de pago que están admitidas según la modalidad de contratación que permite la ley. Bien. También tenemos que recordar que el aguinaldo tiene como todo concepto remunerativo, tiene bases imponibles, es decir, que está sujeto a los aportes y a las contribuciones, y por todo lo que significan los aportes, está topeado, digamos, no puede retenerse por un importe que supere a la base máxima del aguinaldo. Y la última resolución publicada por el ANSES es la 167, que la publicó el 3 de junio. Y esta resolución que publicó la ANSES tuvo en cuenta, por supuesto, el decreto, el DNU 495, donde se dispuso un incremento equivalente a un 6,12% sobre el haber devengado, que corresponde al mensual de mayo, es decir que sobre mayo se incrementó un 6,12% para el mes de junio y se aplica a estos topes previsionales o bases imponibles. En consecuencia, tenemos una base imponible mínima que es de 5.679 pesos con 80 para todo un mes de trabajo, pero obviamente que cuando voy a calcular el aguinaldo, esa base mínima la divido por 2, porque sigo el criterio de que el aguinaldo es el 50%. Y obviamente que entonces el resultado va a ser que la base mínima para el topeo del aguinaldo va a ser 2.939,90, pero para aquellos empleados que trabajan a jornada completa y para el cálculo de lo que es el aporte y la contribución a la obra social, voy a tener que tomar dos bases mínimas como base para calcular la retención del 3% y la contribución del 6% para la obra social. Y tiene que quedar claro que yo no puedo proporcionar estas bases mínimas de acuerdo al tiempo trabajado. O sea, trabajó 15 días, pero la base mínima es la mínima. Si voy a las bases máximas para todo el mes, la base es de 184.591,18 pesos. Y la base que corresponde al SAC, es decir, la que corresponde a los 180 días del semestre, es 92.295,59. Y estas bases sí se pueden proporcionar en función al tiempo trabajado. Entonces recuerden que hay que topear
separadamente lo que es la remuneración del mes, el aguinaldo y las vacaciones, y aplicando estos topes a partir de el mes de junio. Recuerden que no se aplica más el tema de hacerlo cada 3 meses, es decir, se hace cada 3 meses, pero no aplicando la fórmula que se aplicaba antes respecto a los incrementos de los haberes previsionales, sino que es el Poder Ejecutivo el que determina cuál es el porcentaje de incremento que va a otorgar a los jubilados, y por lo tanto ese mismo porcentaje se aplica para estas bases imponibles. Bien. Continuando con la temática, dentro de lo que es el aguinaldo tiene muchas particularidades, pero creo que es importante recordar qué pasa en la licencia por maternidad y en la situación de excedencia, que ya lo mencionamos antes en cuanto a que en estos periodos no hay aguinaldo porque no hay retribución principal, no hay remuneración, por lo tanto no hay aguinaldo. Cuestiones que merecerían ser revistas porque son momentos en donde probablemente la empleada necesite de mayor ingreso. Entonces debería reverse esta situación. En los casos en que la empleada inicia la licencia por maternidad, este tiempo se considera tiempo de servicio, pero como no existen remuneraciones, no hay SAC. El SAC deberá proporcionarse dentro del semestre en función a los meses en donde trabajó la empleada y hubo, obviamente, remuneraciones. Si el empleador está incorporado al SUAF, o sea, el Sistema Único de Asignaciones Familiares, entonces será la ANSES la que pague estas licencias por maternidad. Obviamente que la ANSES no abonará SAC y el empleador no le corresponde abonar SAC, porque así está establecido que la licencia por maternidad se la otorga el empleador, pero lo que paga el ANSES es una asignación, y que las asignaciones familiares son conceptos no remunerativos y que por lo tanto no están sujetos a los aportes y a las contribuciones, y tampoco al SAC. Entonces vamos a ver un primer ejemplo, en donde tenemos una empleada que está en una situación activa desde el 1 de enero hasta el 30 de abril y que luego ingresa a la situación de la licencia, o sea, por maternidad, al goce de la licencia, en mayo, y finaliza la misma el 31 de julio. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener que calcular junio, el aguinaldo, y en principio vemos allí los meses que componen el primer semestre del 2020. En una primera columna tenemos el sueldo básico más el decreto 14, que es el incremento solidario, que en el mes de enero es de 43.000 pesos. En febrero ya, en vez de 3.000, ese incremento solidario era 44.000. En marzo también, y en abril es el mismo básico, realiza horas extras, y para lo cual tengo que tomar como base la primera columna, es decir, el básico más el decreto 14. Durante los primeros 4 meses trabajó, y luego de mayo hasta julio inclusive goza de la licencia por maternidad. Y acá vamos a ver entonces que hay una asignación por maternidad que la va a pagar el ANSES. En consecuencia, voy a buscar de los 4 meses donde encuentro remuneración, la mayor, que es la de febrero, 48.400 pesos. Le aplico el 50%, 24.200, pero eso lo tengo que proporcionar a los 120 días en donde encuentro remuneración. Por lo tanto, el SAC que le voy a abonar a esta empleada va a ser de 16.133,34 pesos. Pasando ahora a una situación de excedencia,
aquí tampoco se genera concepto remunerativo, no hay remuneración. Y también voy a tener que pagar aguinaldo en proporción al tiempo que se trabajó. Y ya entendiendo que esa situación de excedencia no se computa como tiempo trabajado. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá. Y acá nos encontramos con que en los primeros 3 meses del año, la mujer que concluyó su licencia por maternidad solicitó acogerse a la situación de excedencia. No tenemos remuneraciones. Y luego tenemos mayo, que comienza que se reintegra a su trabajo, y en consecuencia, en abril se reintegra a su trabajo, y en consecuencia acá tenemos ese sueldo básico donde obviamente debe estar incluido el incremento solidario, las horas extra y conceptos remunerativos, o sea, un total de remuneraciones. Buscamos la mayor, que acá ya estoy viendo que hay un error, porque la mayor es la de abril. Por favor, tomen en cuenta esto que se me pasó. La mayor es 50.600 pesos, entonces habrá que calcular sobre ello el 50%, y obviamente después vamos a tener que proporcionarlo en función a abril, mayo y junio, que son meses en donde se reintegró y hay remuneración. Así que por favor tengan en cuenta, porque ahora me percaté de que abril es la mayor remuneración, y siempre tengamos en cuenta que estamos imputando a cada mes del año, en este caso a partir de abril, los conceptos que son remunerativos, ¿sí?, por lo devengado. Recordemos que si estuviésemos en el convenio 130, también acá tendríamos que incorporar incrementos no remunerativos, que luego serán incorporados, después de unos meses son incorporados al salario. Y si se da la situación de que en un mismo semestre tiene la cuestión de que de enero a fin de marzo está licencia por maternidad, y luego desde abril hasta junio solicita situación de excedencia, no va a tener aguinaldo durante ese semestre, no percibe el aguinaldo. Ahora bien, ¿qué pasa si el empleador abona gratificaciones habituales a sus empleados? ¿Qué pasa con llegado el momento del cálculo del aguinaldo? Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta es que cuando se pagan gratificaciones habituales, que no se pagan todos los meses, y que no hace falta que tampoco, se paguen todos los meses, simplemente saber que se van devengando estas gratificaciones mensualmente. Cuando voy a calcular el aguinaldo, tendré que imputar, si la gratificación es semestral, una sexta parte a cada uno de los meses del aguinaldo, suponiendo que esa gratificación se va a pagar en junio. Pero para el cálculo del aguinaldo lo devengo, lo voy por lo devengado y lo imputo una sexta parte a cada uno de los meses del año. Entonces, supongamos que la mejor remuneración devengada de un semestre es de 50.000 pesos, y que hay un premio semestral que se le va a pagar en junio, 30.000 pesos. Para calcular el SAC, yo lo que voy a tomar es la mejor remuneración, que son los 50.000 pesos, y esos 30.000 lo voy a dividir por 6, porque es imputar una sexta parte a cada uno de los meses, ¿sí? Pero yo ya sé que mi base es 50.000, es decir, que voy a agregarle una sexta parte, pero la mayor es 50.000. Entonces, el resultado va a ser 50.000 más 30.000 dividido 6 por el 50%. Si es que trabajó todo el semestre, y el SAC va a ser 27.500 pesos. Otro ejemplo es también el primer semestre del año 2020. Tenemos los básicos, tenemos el decreto 1420 con los totales.
y este empleado percibe un premio semestral que equivale a la mitad del promedio de las remuneraciones devengadas en este semestre. Entonces sumo el total de las remuneraciones devengadas, me da como resultado 354.000 pesos, el promedio dividido 6, el resultado es 59.000. Entonces, como percibe una gratificación semestral, que es la mitad de ese promedio, la gratificación va a ser de 29.500 pesos, que la va a percibir en junio, pero para calcular el aguinaldo vamos a proceder igual que en el ejemplo anterior, y lo que vamos a hacer es tomar esos, obviamente, 59.000 pesos, le vamos a sumar los 29.500 dividido 6 y lo vamos a multiplicar por el 50%, y entonces allí vamos a ver que tenemos un 31.958 pesos con 33, que es el aguinaldo que se está calculando. Bien. Otro ejemplo es, supongamos, una gratificación anual. Nosotros vimos, bueno, que la gratificación semestral imputábamos una sexta parte a cada uno de los meses del año. Acá nos encontramos con que la gratificación la percibe anualmente, es de 80.000 pesos, también es habitual. El año anterior se había abonado una gratificación habitual por 50.000 pesos. Esto es considerado por una asamblea de directorio que define, bueno, cuánto va a ser la gratificación que se va a abonar. El ejercicio supongamos que cerró este enero del 2020. Entonces, tenemos los 80.000 pesos, que obviamente lo vamos a dividir por 12, porque es anual, con lo cual hay 6.666,67 pesos que tengo que imputar a cada mes del año. Y el SAC sobre esa gratificación lo voy a tener que dividir por 2, con lo cual voy a tener 3.333,35 pesos, ¿sí? Del SAC de esa gratificación. Después va a pasar que voy a tener que ajustar todo el año anterior, que yo lo que tomé como base fue la gratificación de 50.000 pesos. Por lo tanto, voy a tener que ir a ajustar junio del 2019, justamente tomando esos 3.333,35 y restarle los 50.000 dividido 12 por el 50%, con lo cual tengo que ajustar en 1.250,02 pesos. Y en diciembre 2019 sé que, bueno, que el aguinaldo fue por la gratificación de 3.333,35. Obviamente que cuando llegue a junio 2020 voy a tener que calcularle, voy a tener que buscar la mejor remuneración devengada de este primer semestre, aplicarle el 50%, considerando que trabajó el semestre completo, más los 3.333,35 de el SAC sobre la gratificación de 80.000 pesos. Y en diciembre del 2020 voy a tener que hacer probablemente un ajuste. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son las posibilidades de pagar el SAC en cuarentena, y nos vamos a referir, por supuesto, al empleador privado, porque obviamente que para todos los empleados públicos y estatales ya se ha definido que ese aguinaldo se va a pagar en cuotas. Así que suponemos que la actividad privada va a reaccionar de la misma manera, porque habrá que ver si los empleadores podrán abonar este primer SAC 2020, si están en condiciones.
También habrá que ver si hay ATP para el subsidio, para subsidiar al SAC, es decir, si este programa de atención a la producción y al trabajo contempla pagar una parte del aguinaldo a los empleados, cuestión de que no, este ATP, este programa va a entrar en su fase 3. Obviamente que vamos a ver después, todavía no está el decreto, no hay resoluciones de AFIP tampoco al respecto, pero sí hay un esbozo de lo que va a ser la fase 3 en principio. Entonces nos preguntamos esto, ¿no? Si el empleador podrá pagarlo, si el ATP ya sabemos que no lo va a cubrir, si se podrá abonar en cuotas. Entonces vamos a la ley de pymes, que es la 24.467 del año 1995, en cuyo artículo 91 contemplaba que contempla porque está vigente, contempla que los convenios colectivos de trabajo pueden disponer el fraccionamiento de los periodos de pago del aguinaldo, siempre que no excedan de 3 periodos en el año. Y esto es solo para la pequeña empresa y siempre que así esté establecido en el convenio colectivo. Y en este caso entonces puedo dividir, en vez de en 2 cuotas, en 3. Entonces lo que hay que aclararle al empleador es que no es que la primera cuota de SAC de junio 2020 la van a poder abonar en 3 cuotas. Acá está muy claro que la cuota de junio y la cuota que se paga hasta el 18 de diciembre, ¿sí? Es decir, el aguinaldo completo, el mes completo, porque es el sueldo número 13, se podrá dividir en 3 cuotas, siendo que la última debe ser abonada hasta el 18 de diciembre. ¿No? Esto que quede claro, porque ya muchos empleadores están diciendo, bueno, me lo permite la ley de pymes, el aguinaldo de junio lo voy a pagar una parte en junio, otra parte en julio y otra en agosto, o julio, agosto, septiembre. No es lo que está marcado en el texto de la ley. Pero, como yo les estaba comentando, que además de estar en la ley de pymes, esto tiene que estar implementado o instrumentado a través del convenio colectivo de trabajo e implementado por el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el convenio 389, que es de gastronómicos, ramo hoteles y restaurantes, está previsto que el aguinaldo se puede abonar hasta en 3 periodos o épocas del año calendario, y especifica que cada periodo se comprenderá por un cuatrimestre, y que este sistema tiene que estar comunicado, es decir, el empleador dentro del primer trimestre de cada año tiene que comunicar de forma fehaciente a cada uno de los empleados que el aguinaldo lo va a abonar en forma cuatrimestral, ¿sí? Pero bueno, son 3 cuotas el aguinaldo total, es decir que va a estar pagando de enero a abril, va a calcular el aguinaldo del cuatrimestre, de mayo a agosto del otro cuatrimestre, y de septiembre a 18 de diciembre va a calcular la última cuota, y que por supuesto la ajustará con el cálculo de la remuneración de diciembre, como comentamos al principio. Tengamos en cuenta que en el día de ayer, 24 de junio, se publicó una nueva resolución de la CEPYME, que es la 69, que modificó la facturación para ser considerado empresa pyme. Entonces, acá tienen ustedes el cuadro. Recuerden, ¿no?, que para ser considerado pyme, los montos de la facturación son los que están acá implementados por esta resolución 69, con la categoría micro, pequeña, mediana, tramo 1, mediana, tramo 2, y las distintas actividades que
construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario. Entonces, en realidad, si el empleador decidiese pagar el aguinaldo en cuotas, lo que se recomienda es que tendrá que hablar o hacer un acuerdo con la entidad gremial para que la entidad gremial apoye ese pago del aguinaldo en cuotas. En principio tenemos un problema porque la FAESIS, que es el convenio de comercio, ya comunicó que no va a aceptar el pago en cuotas, pero obviamente que esto es hacia afuera, porque hacia adentro el empleador va a pagar el aguinaldo como pueda, si es que lo paga, ¿no es cierto? Y vamos a ver que si podría ser que si es una microempresa lo fraccionen hasta 6 cuotas. Bueno, va a tener junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, cuestión de que después le va a juntar con la de diciembre. La pequeña lo podrá hacer en 5 cuotas, la mediana tramo 1 en 4, la mediana tramo 2 en 3, la gran empresa en 2. Es decir que, como puse ahí esos signos de interrogación, esto tendría que ser aprobado por las entidades gremiales. Cuestiones que, aunque el Estado ya tenga establecido que va a pagar a sus empleados este aguinaldo en cuotas, la parte privada no puede decidir de por sí esta situación, tampoco puede venir por un DNU, sino que esto tiene que ser contemplado a través de el sindicato, a través de la entidad gremial. De otra forma, digamos, no estaría convalidado convencionalmente. Entonces, al menos podría hacerse de esta forma, teniendo en cuenta que esto está en la ley de pymes y que si esto está avalado por un acuerdo con la entidad gremial, no podría ser objetado este empleador. Pero si lo hace de esta manera, sin tener el acuerdo, probablemente cuando haya inspecciones podrá ser sancionado o simplemente aplicársele intereses por no haber pagado en términos, y por supuesto las sanciones, ¿no? Ok. Ahora bien, ¿qué pasa en los periodos de suspensión de la prestación de las tareas, ¿no? Supongamos que un empleado está suspendido y no realiza ninguna tarea. O sea, no es que está suspendido, sino que se suspende la prestación de tareas. Entonces, esto puede ser otorgándole una licencia, por ejemplo, ¿no? Puede ser que se le otorgue una licencia sin goce de haberes, ¿sí? O que se lo suspenda pero con goce de haberes. Entonces, si no presta servicios, ¿okay? Pero goza de haberes, yo voy a tener que liquidar el aguinaldo. Porque acá, ¿a qué se refiere? No se refiere a que está suspendido, sino que se suspende la prestación de las tareas. Entonces, piensa en lo siguiente. Por ejemplo, un empleado que está en licencia por enfermedad no está prestando tareas, pero tiene goce de haberes. Por lo tanto, como comentábamos antes, se debe calcular el aguinaldo, porque es remuneración. En cambio, si yo le otorgué una licencia a algún empleado y no tiene goce de haberes, ahí no voy a liquidar el aguinaldo. Es decir, que lo que está suspendido es la prestación de tareas, no es que esté suspendido por alguna causa el empleado. Empecemos por esta situación. Con lo cual queda muy en claro que por más que no preste tareas
no preste servicios, si hay remuneración, voy a tener que calcular el aguinaldo. ¿Mm? Y de la otra forma, si no hay prestación de servicios, pero no le pago por esa no prestación, porque no corresponde, supongamos, no voy a liquidar el aguinaldo. Ahora bien, vamos a observar ahora qué pasa en estos tiempos, como vimos el mes pasado en el curso de la liquidación de haberes en tiempos de cuarentena. Mencionamos que existe este artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que menciona que se va a considerar como una prestación, o sea, como una asignación no remunerativa, justamente a las asignaciones en dinero que se le entreguen al empleado, pero en compensación por que se suspendió la prestación laboral y que las causas por las cuales se suspende esa prestación laboral tienen que ver con la falta o la disminución de trabajo, obvio, no imputables al empleador, o tienen que ver con la fuerza mayor debidamente comprobada, ya sea que esto se haya pactado individual o colectivamente, y esto obviamente tiene que estar homologado por la autoridad de aplicación. Y acá, esta prestación no remunerativa solo tributará las contribuciones para la obra social, es decir, obra social y fondo solidario de redistribución. Entonces, esto se está aplicando muchísimo en esta etapa de cuarentena, en donde cuando tenemos empleados, o sea, tenemos una actividad que obviamente no está abierta, no está autorizada, los empleadores comenzaron a pagar esta suspensión, que tiene un carácter o una naturaleza no remunerativa, y que además lo están haciendo ya desde el mes de abril con aquellos que justamente no prestan servicios. Pero ¿por qué están aplicando este artículo 223 bis? Porque yo tengo que además tener en cuenta que hubo un decreto que fue el 329, un DNU que es del 31 de marzo, que hoy está prorrogado por otro DNU que es el 487, el 19 de mayo, en donde en el 329 se prohibió despedir y suspender personal justamente por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. Entonces, en una primer DNU, que fue el 329, esto tenía aplicación desde el 31 de marzo hasta el 29 de mayo, y el DNU 487 lo prorroga desde el 30 de mayo al 28 de julio. Consecuencia, ya lo están aplicando, ¿sí? Y el 329 menciona que queda exceptuado de esta prohibición la suspensión en los términos del 223 bis. ¿Ok? Es decir, usted no puede suspender ni puede despedir porque por fuerza mayor o porque disminuyó el trabajo, pero sí puede suspender pagando una asignación no remunerativa, es decir, aplicando el 223 bis. Y sobre esa asignación no remunerativa, pagar las contribuciones al sistema de salud. Bien. Entonces vamos a suponer que llega junio y nosotros tenemos empleados que desde el mes de abril están sin prestar servicios y el empleador le está abonando esta prestación o asignación no remunerativa. Me voy a encontrar con que dentro del semestre voy a tener periodos trabajados y periodos con suspensiones de este artículo 223 bis. O sea que voy a tener por los periodos trabajados remuneraciones brutas en los periodos del semestre de trabajo, y también voy a tener prestaciones no remunerativas en los periodos en que se aplicó este artículo 223 bis y se suspendió la prestación de tareas. Bueno, en junio ya
el 30, tengo que calcular el aguinaldo. Entonces, ¿qué voy a hacer a estos fines? En principio, yo sé que voy a tener que calcular el aguinaldo en función al tiempo que trabajó el empleado. Es decir, que en principio y por regla general, justamente, voy a tener que calcular el aguinaldo, pero por los meses en que trabajó, supongamos enero, febrero y marzo, y no a partir de abril, en donde tiene una suspensión del artículo 223 bis. Acá lo que tenemos que decir, que nos encontramos con dos doctrinas. Una en donde no corresponde calcular el aguinaldo sobre esa prestación no remunerativa, o sea, sobre el artículo 223 bis. Entonces, esta menciona que tratándose la prestación durante la suspensión de un concepto no remunerativo y devengándose el SAC en función del tiempo de servicio remunerado durante el semestre, el aguinaldo correspondiente a junio se debería devengar en forma proporcional a los periodos del mes en que se devengaron efectivamente las remuneraciones, prescindiendo de aquellos sujetos a suspensiones en esos términos señalados. Pero también opinan que sin perjuicio de ello podría ocurrir que alguna disposición establecida por norma o por acuerdo de partes disponga que haya dispuesto la suspensión, pudiera eventualmente establecer la obligación de complementar el SAC mediante algún pago accesorio de tipo no remunerativo. Es decir, que lo primero que surge acá es, bueno, hay SAC si hay concepto remunerativo. Aquí no hay concepto REM, hay concepto de naturaleza no remunerativa. En consecuencia, no hay normativa que obligue al empleador a pagar SAC sobre los periodos suspendidos. Esto es lo que opina esta doctrina. La otra es la que menciona, sí, corresponde SAC por la prestación no remunerativa del 223 bis. Entonces, dice, las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se funden en las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o por fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, cuando en virtud de esas causas el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo, ¿sí?, se intenta reemplazar esa retribución normal del trabajador con este crédito, ¿no es cierto?, con esta prestación no remunerativa. Y si este empleado hubiese estado laborando, hubiese estado justamente trabajando, ¿sí?, o sea, si hubiese prestado servicios, hubiese devengado SAC. Lo mismo que sucede en el caso de las vacaciones no gozadas o del preaviso no otorgado, es decir, de la indemnización sustitutiva del preaviso. Entonces, surge por la misma situación, es decir, hay una causal grave por la cual el empleado no puede prestar servicios, ¿ok? Y no es imputable al empleador. Por lo tanto, si hubiese podido prestar servicios, estaría generando remuneraciones y devengando aguinaldo. Y esa sería la segunda postura, la segunda doctrina, ¿sí? Porque tampoco vemos que en el caso de las vacaciones no gozadas o de la indemnización por preaviso surja de la normativa que corresponde calcularle el SAC, sino que surge de la jurisprudencia y vuelvo a repetir, tiene que ver con las distintas jurisdicciones del país.
Ahora bien, ¿cómo entonces voy a calcular el aguinaldo frente a esta situación de cuarentena? Y tengo que ver los 6 meses del primer semestre, de enero a junio del 2020, y ver en cada mes los días que trabajó, los días en que estuvo suspendido, cuál fue la remuneración en función a los días trabajados. Tengo también el decreto 14, el total de los conceptos remunerativos y calcularle la prestación no remunerativa. Entonces, nosotros vamos a ver que acá en enero, febrero y en marzo, y hasta el 10 de abril, según este ejercicio, el empleado prestó servicios. Entonces, vamos a tener la remuneración más el decreto 14. Entonces, por estos 3 meses que voy a tomar de 30 días cada mes, voy a ahí tener 90 días, más 10 días que trabajó en abril. Tengo 100 días trabajados, a los cuales sí o sí le voy a calcular el aguinaldo. En consecuencia, fíjense que obviamente yo tengo que tomar la mayor remuneración, ¿sí?, de vengada, que resulta ser en las rayas naranjas, las flechas naranjas, bueno, que hacen a determinar el primer SAC por los días trabajados. La mayor remuneración de vengada es de 89.000 pesos, a la cual le voy a aplicar el 50% y lo voy a proporcionar en función a los 100 días trabajados dividido 180. Con lo cual, este SAC, que es concepto totalmente remunerativo, por lo remunerativo, asciende a 24.722,22 centavos. Y ahora voy a ver cuál es la prestación no remunerativa, es decir, que el empleador acordó abonarle al empleado un 75% del sueldo neto del mes al que hubiera correspondido, es decir, del sueldo neto en abril, del sueldo neto en mayo, del sueldo neto en junio. O sea que ese es el acuerdo, ¿no? Le voy a abonar una asignación no remunerativa que será equivalente al 75% del salario neto que le hubiera correspondido percibir. Bueno, voy a ver que en el mes de abril tengo 20 días que estuvo suspendido y que la prestación no remunerativa por esos 20 días está en la última columna, que es de 36.935 pesos, porque yo ahí estoy tomando justamente, lo que estoy tomando es el 75% del neto que le correspondería al mes de abril. No estoy considerando feriados ni nada, o sea, supongo que no existen feriados. Entonces, ese 75% lo tengo que proporcionar también a los 20 días, porque es un 75% de un neto para 30 días, entonces lo proporciono a los 20. Voy a mayo, hasta los 30 días de mayo, con la prestación no remunerativa, que es de 55.402 pesos con 50, que es exactamente el 75% de el salario neto de este empleado. Lo mismo me pasa en junio, por 30 días, 55.402 con 50. Si yo voy con la doctrina de que sobre esta prestación no remunerativa voy a calcularle el aguinaldo, en las flechas negras vamos a tener que voy a determinar el aguinaldo por los días de suspensión de este artículo 223 bis. Entonces voy a decir que la mayor prestación no remunerativa corresponde a 55.402 pesos con 50, que le aplico el 50%, pero lo proporciono
y lo tengo que proporcionar en función a 80 días que veo en la columna de los días suspendidos. Y obviamente lo divido por 180, con lo cual el aguinaldo de esos 80 días es de 12.311,67 pesos. Esta prestación no remunerativa es de carácter no remunerativo, y como lo secundario sigue a lo principal, este SAC también tendrá carácter no remunerativo. En definitiva, el SAC bruto, digamos, va a ser de 37.033,89, la suma de los dos SAC. Esto, si voy, digamos, por la doctrina que considera que corresponde abonar el aguinaldo por esta prestación no remunerativa. Ahora, ¿cómo lo voy a exponer en el formulario 931 de la AFIP? Bien, como vimos el mes pasado en el curso de liquidación de haberes, vimos que ante las suspensiones en el declaración en línea teníamos la posibilidad de poner el código 9 si habíamos suspendido dentro del artículo 223 bis, pero sin llegar a ningún acuerdo con la entidad gremial. O sea que desde unilateralmente por parte del empleador, y obviamente teniendo que homologar ese acuerdo, pero no en forma, digamos, en forma rápida o en forma expresa. O sea, ahí utilizábamos el código 9 para la suspensión. Luego el código 48 si estaba suspendido con el pago de esta prestación, pero que era de acuerdo a una resolución que también es una resolución del Ministerio de Trabajo, pero fue tripartita porque participaron justamente la Confederación General del Trabajo y la UIA, la Unión Industrial, que fijaron un convenio marco para pagar esta prestación no remunerativa. Y en ese convenio marco, además de que el empleador deba hacerse cargo de las contribuciones para la obra social, también incluye que al empleado se le retengan los aportes de la obra social, más todo lo que sean conceptos que surjan del convenio por aportes sindicales o por contribuciones sindicales. Y además la posibilidad del código 49 para aquellos empleados que están en una situación mixta, como nosotros vimos en el ejercicio. Si volvemos hacia atrás en la pantalla, el mes de abril tenía una situación mixta, 10 días que trabajó, 20 días que no trabajó. Después el resto, ya en junio, vemos que los 30 días estuvo suspendido. Vamos para adelante. Y entonces utilizar el código 49 ante la situación de que está suspendido, pero parcialmente, es decir, que trabajó unos días y otros no. Entonces tenemos el 48 y el 49 cuando hay un acuerdo marco, y el 9 cuando es una decisión unilateral del empleador. En este caso, vamos a pensar que hay un acuerdo marco, que el sindicato se firmó un acuerdo de emergencia. En ese caso vamos a tener que cumplir con ese acuerdo de emergencia, y cómo vamos a trabajar con el 931. Primeramente vamos a ir, como vemos acá, a los datos complementarios, a la situación de revista. Este empleado estuvo suspendido desde el día 1. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué pongo código 1 activo y le pongo un día y luego 49 suspendido parcialmente? Estoy en una situación en donde me siento obligada a forzar
la situación de revista en este formulario 931. ¿Por qué? Porque yo pienso que tengo que calcular los aportes y las contribuciones de el aguinaldo, concepto remunerativo, por los días trabajados. Es decir, por los 24.722,22, yo tengo que calcularle aportes y contribuciones. Bien, si yo no pusiese esta, digamos, situación de activo, tendría un problema, porque ¿cómo haría para calcular esos aportes y contribuciones? Entonces, imputo un día de activo y fíjense que voy a poner cantidad de días trabajados, 1, que lo estoy falseando, obviamente. Después tengo que ir a ver el aguinaldo, y ese aguinaldo, que es concepto remunerativo, que está hacia la derecha, es 24.722,22. Pero después, en el ítem de los conceptos no remunerativos, voy a tener que colocar la prestación no remunerativa, que es 55.402,50, más ese SAC no remunerativo, sobre la prestación de 12.311,67. Es decir, que imputo en conceptos no remunerativos 67.714,17. Y ahora voy a ver qué pasa con declaración en línea y voy a ver los aportes de la Seguridad Social. ¿Sobre qué? Sobre ese SAC remunerativo de 24.722,22. Entonces voy a hacer las retenciones del 11, el 3 y 0,45, que corresponde al Fondo Solidario de Redistribución. Hacia la derecha voy a ir a ver qué pasa con las contribuciones de la Seguridad Social. Recuerden que estoy viendo qué está pasando con este SAC remunerativo. Entonces voy a esas contribuciones de la Seguridad Social y voy a tener los 24.722,22, que es la base del cálculo. Le voy a restar el mínimo no imponible, que es de 7.003,68, pero dividido 2, porque estoy calculando aguinaldo, y entonces voy a calcular las contribuciones de la Seguridad Social sobre 21.220,38 pesos, y voy a aplicar el 18%, porque esto es una pyme, o sea, está formado por jubilación, PAMI, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, que suman 18% sobre los 21.220,38. Voy a tener contribuciones de la Seguridad Social en 3.819,67, más el Fondo Solidario de Redistribución, que es 0,90, que es 190,98. Voy después a los renglones de abajo y hacia la izquierda voy a tener los aportes de la obra social, y acá sí voy a sumar entonces el SAC remunerativo más los conceptos no remunerativos, donde tenía imputado la prestación no remunerativa más el SAC. Entonces, sobre el SAC remunerativo de 24.722,22 le sumo el total de estos conceptos no remunerativos y voy a calcularle, en este caso la Ley de Obras Sociales, 2,55%, y en las contribuciones de la obra social va a pasar lo mismo. Lo voy a hacer sobre la suma de los REM y de los no REM, y le voy a aplicar en este caso la contribución 5,10%. La cuestión es la siguiente, que para que me calcule aportes y contribuciones,
sobre los conceptos de obra social, sobre los conceptos no remunerativos, voy a tener que tocar la remuneración 4 y la remuneración 8. O sea que le voy a tener que modificar y tomar el total de lo que es conceptos no remunerativos. Entonces tengo que tocar la 4 y la 8. Pero bueno, esto es algo que no está previsto dentro de declaración en línea ni de la versión 3 release. Versión 42 release 3 del CICOS no está previsto cómo hacer cómo hacer esto, porque no tenemos otra manera de hacerlo. Si en principio ponemos código 48, código 49, si es mixto tenemos que poner ¿y cuándo fue que trabajó? Entonces falseamos poniendo un día. Estamos en la FAPSE, estamos armando una nota para presentar a la FIP para que tome nota de esto y ver si nos permite utilizar así estas situaciones de revista o si va a cambiar declaración en línea en función del cambio del CICOS. Eso es lo que justamente se está evaluando, ¿no es cierto? Bueno, porque fíjense que en declaración en línea, en las situaciones de revista teníamos el código 9, que es suspender, aplicando el 223, pero no hay sin ningún acuerdo, y ahí va por mes completo. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Bueno, estoy tocando la remuneración 8 nada más, porque si yo lo hago sin ningún acuerdo, solamente por esa prestación no remunerativa, voy a estar pagando las contribuciones de la obra social, y obviamente que si sobre esta suspensión calculo el aguinaldo, ese aguinaldo también va a tener que pagar contribuciones. Luego, para la remuneración número 9, la de la RT, hay otro tema, ¿no es cierto? Porque la FIP considera, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en principio considera que hay que pagar la cuota de la RT mientras esté suspendido por el 223 el empleado, y obviamente la FIP está de acuerdo, pero yo entiendo que si nosotros tenemos empleados que están suspendidos y empleados que no lo están, por los que no lo están, sino que están prestando servicios, y voy a pagar la RT. Ahora, por aquellos que no están prestando servicios, lo único que voy a hacer es dejar el importe fijo de la ART, es decir, también ahí voy a tener problemas cuando genere el BEP para el pago, porque no pagaría la RT y luego vendrían las complicaciones de las intimaciones de la RT por diferencias o por el no pago, recordando que ante 2 cuotas de RT no abonadas puede extinguir el contrato la aseguradora. Y luego, por supuesto, el seguro de vida colectivo obligatorio, que hay que abonarlo igual, que es de 19,03 centavos. Ahora bien, también ese mismo código me lo dejan cuando se trata de un mes incompleto, es decir, que cuando hubo parte del mes que trabajó y parte que no trabajó, mientras no haya un acuerdo de partes, seguimos utilizando el código 9. Y tenemos que tocar las bases de cálculo 8 y 9 también. Y para los que no están de acuerdo con esto, por supuesto que acá sí voy a tener en la RT una parte que va a estar calculada y que corresponde por los días trabajados, pero fíjense que la declaración en línea está preparada para que se calcule sobre la suspensión también los conceptos, ¿no? O el importe de la cuota fija y de la variable de la RT.
Ahora bien, como dijimos, el código 48 lo estamos utilizando cuando está suspendido todo el mes el empleado y cuando hay un acuerdo de partes, ¿no? Entonces que está respetando esta resolución 397 del Ministerio de Trabajo, la resolución tripartita. Y en ese caso, la remuneración 4 también la voy a tocar porque es aporte a la obra social y al Fondo Solidario de Redistribución, y la 8 son las contribuciones de la obra social y el Fondo Solidario de Redistribución. Porque acá, en función al acuerdo, hay aportes y hay contribuciones de la obra social. Y bueno, luego vamos a tener el problema con la base imponible 9, que es la contribución de la RT, en donde aquellos que no estamos de acuerdo con que corresponda pagar la cuota, aunque sea, bueno, tendremos que pagar la parte de la cuota fija, más el seguro de vida colectivo obligatorio. En el caso en que toda la nómina esté suspendida, lo que podemos hacer es ir a los datos del empleador en declaración en línea y ponerle tasa cero, es decir, a la parte de la RT, no ponerle ningún importe fijo, como tampoco ninguna tasa variable. Entonces ahí ya no me calcularía ningún importe de sobre RT. Pero recuerden que sí tengo empleados que sí prestan servicios y otros que no puedo hacer esto de ir a la ventana de los datos del empleador y poner cero. Y después tenemos entonces el código 49, que es para cuando es parcial, o sea, trabajó y estuvo suspendido con prestación no remunerativa. Entonces también ahí tengo las bases 4, 8 y la 9, igual que en los casos anteriores, pero obviamente que van a sumar los conceptos remunerativos más la prestación no remunerativa correspondiente a los días, obviamente, a los días de la suspensión. Entonces fíjense que cuando tengo las dos situaciones, o sea, de que trabajo y que presto servicios y que no, porque estuvo suspendido, voy a tener que utilizar las situaciones de revista de activos, la situación, la 48, la 9 y la situación 49, entonces para indicar que el mes es un mix de cálculo. Entonces puede ser que esté activo de tal día a tal día, después que esté suspendido, y la última situación va a ser la que corresponde al código 49 para mostrar que es una situación mixta. O puede darse también que al principio esté suspendido, entonces voy a utilizar la 48 o la 9, el código 48.9, y que después trabaja, pero el último día voy a tener que indicar siempre la situación 49 para que haga el cálculo mixto. Esto está correctamente bien definido, ¿ok? Para las situaciones mixtas, pero yo estoy en un tema en donde en todo junio está suspendido. Entonces todo junio percibe la prestación no remunerativa, ¿ok? Pero también tengo un SAC proporcional a los meses trabajados. Y entonces tengo que falsear en junio este 931, como dijimos, tomando un día de activo. ¿Para qué? Para que me calcule los aportes y las contribuciones totales sobre el SAC remunerativo. Piensen bien en esto. Entonces vamos a ver que si la empresa no aplica el código 48 o 9 en esos datos complementarios para el mes de junio, el SAC que corresponde a la prestación no remunerativa la voy a tener que sumar en el cuadro de conceptos no remunerativos y incrementar las bases de la obra social. Si por el contrario la empresa aún está utilizando el código 48 o 9 en datos complementarios para el mes de junio,
el SAC correspondiente a la prestación no remunerativa las expongo en conceptos no remunerativos y voy a tener que incrementar las bases imponibles 4 y 8 por ese concepto, por ese importe. Y para el caso del SAC proporcional remunerativo, el mismo lo voy a exponer en el cuadro, pero dentro del SAC, pero para que el sistema me lo pueda calcular, ¿sí?, los aportes y las contribuciones a los distintos subsistemas. Y bueno, la situación de revista voy a tener que declarar además el código 49, es decir, el 48 o el 9, el código de situación 1, y al final, en la última situación de revista, voy a tener que imputar este código 49. No tengo, al menos, otra solución, y lo hemos conversado con varios colegas de la Comisión Laboral de la FAPSE y hemos llegado a esta conclusión, al menos. Bien, respecto a lo que hablábamos recién de esta resolución tripartita, la 397, que se publicó el 30 de abril, esta resolución en principio es un acuerdo de emergencia que tenía un plazo de 60 días que se contaban a partir del 1 de abril, es decir, que se refería a que abril y mayo se podía hacer este acuerdo de pagar una prestación no remunerativa. Esto luego fue prorrogado por una resolución también del Ministerio, que es la 475, es decir, que fue prorrogado por 60 días más, lo cual está incluyendo a junio y julio. El monto de esta prestación no remunerativa, recuerden que debe ser del 75% del salario neto. Si quieren pagar un porcentaje mayor, no hay ningún problema, pero no pueden pagar menos del 75% del salario neto. Sobre ese monto debe calcularse e ingresarse aportes y contribuciones a la obra social y la cuota sindical. Ahí dice sobre ese monto, con lo cual estamos interpretando que no hay gross-in-up en este caso, no hay gross-in-up. Luego, esas suspensiones se pueden pactar para realizarse en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial. Esto, por supuesto, no se aplica a aquellos que están prestando servicios desde un lugar remoto, haciendo justamente el home office, y o sea, mejor dicho, sí, aquellos que están prestando servicios desde el lugar de su aislamiento, o sea, aquellos que están realizando home office. Y luego tenemos el beneficio del salario complementario que hubiera sido otorgado por la ANSES, porque también en esta fase 3 está contemplado esta ayuda, que ahora vamos a ver cómo va a ser, una ayuda para pagar los salarios. Este salario complementario siempre se toma como un pago a cuenta de esta prestación no remunerativa. Este mecanismo implica una homologación automática, o sea que no será aplicable a los empleadores que hubieran acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión, y la condición es mantener la dotación de trabajadores sin alterarlas durante el plazo de vigencia de esta norma, que recuerden entonces que fue prorrogada por 60 días más por la resolución del Ministerio de Trabajo, la 475. Bueno, justamente viendo esa resolución 397 que acabábamos de conversar y de detallar, por supuesto que hubo un acuerdo de emergencia de comercio que fue homologado del convenio 130. También hay un acuerdo de emergencia del convenio 547 que corresponde a comercio, ¿sí?, bajo la órbita de comercio, pero que pertenece en realidad a otro sector
que es el de el turismo. Entonces ellos hicieron un convenio de emergencia por suspensión de actividades para poder sostener justamente los puestos de trabajo y la actividad productiva. Obviamente que acá nosotros tenemos que la Federación Argentina de Comercio y de Servicios, que es FAESIS, y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que es FAEBIT, han solicitado a los organismos estatales pertinentes un marco regulatorio de emergencia protectivo de empresas del sector y de sus trabajadores, porque sabemos que estas empresas no están trabajando absolutamente para nada. Entonces tenemos a FAESIS por el sector gremial y a FAEBIT por la parte empresaria, que presentaron un acuerdo que aún no se homologó, pero que se está aplicando en las empresas a pesar de que no está homologado. Entonces presentaron un acuerdo sosteniéndolo en base al DNU 329, que es el que vimos antes también hace un rato, que mencionaba la prohibición de despedir y de suspender, excepto que podemos utilizar el 223 bis. Y que quieren aplicarlo a las relaciones laborales que se encuadran dentro de este convenio colectivo 547, que es el de agencias de viaje y turismo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el sector turismo. Entonces, en este acuerdo, que les vuelvo a repetir, no fue homologado, pero que ya lo están aplicando todas las empresas, las partes acordaron acá que las empresas que adhieran podrán suspender con efecto desde el 1 de abril del 2020 al 30 de septiembre a su personal, debiendo detallar en un anexo el nombre y el apellido del empleado, la CUIL, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a la relación laboral, cuál es el establecimiento y cuál es la categoría profesional que ostentan. Entonces, también se refiere a la duración de este acuerdo, donde este régimen de suspensión con dispensa de prestación de servicios dice que va a durar por el periodo mínimo de 180 días a partir del 1 de abril, vencido el cual las partes podrán acordar extender el presente régimen mientras se mantengan en vigencia las medidas de cierre de fronteras y restricción de transporte que ha dispuesto el Poder Ejecutivo, o además restricciones que afecten el desenvolvimiento de vuelos comerciales en el país o al exterior, conforme las disposiciones de ANAC. O sea que acá queda muy claro que podrán extenderlos si se dan esas situaciones, esas circunstancias, ¿sí? Una vez que el personal pase a la condición de prestación de tareas, se comenzará a liquidar conforme se puede observar en este acuerdo. Pero mientras están suspendidos, menciona que percibirán estos trabajadores una asignación en dinero neto de bolsillo de carácter no remunerativa en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y en función al artículo 3 del DNU 329. Esta asignación en dinero neto de bolsillo será equivalente al 75% del salario neto que por cualquier concepto le correspondiere cobrar en cada uno de los meses que se liquide o hasta que finalice el acuerdo, lo que ocurra primero. Y acá está mencionando neto de bolsillo, neto de bolsillo, y es equivalente al 75% del salario neto. Por el otro lado, también menciona que justamente esa prestación no remunerativa va a estar sujeta a los aportes y las contribuciones porque de la obra social, o sea que
ninguno de estos trabajadores suspendidos verán afectados su derecho a los beneficios sindicales ni a la cobertura médico-asistencial. Por lo tanto, el trabajador y tendrán que retenerle los aportes con destino a sistema de salud y el empleador contribuir con el sistema de salud, pero aclara que esto se deberá hacer por la jornada completa. Esto se entiende como que a este personal se le va a pagar esta prestación no remunerativa del 75%, pero para calcular los aportes y contribuciones a la obra social hay que basarse en la jornada completa, es decir, en la remuneración que percibirían por el trabajo de las 8 horas diarias. Entonces, no es que voy a aportar y contribuir sobre la suma esa no remunerativa, sino que se entiende que es por la jornada completa, a lo cual le va a agregar lo que fue pactado en un acuerdo paritario entre FAESIS y FAEBIT de junio del 2019, es decir, son 100 pesos que también están en el caso de comercio, son 100 pesos que tienen que ver con los aportes, con ese aporte adicional, del cual se tiene que hacer cargo el empleado, como así también sobre esa suma hacer los aportes sindicales y convencionales. Y acá específicamente también dice que los aportes efectuados por el trabajador no podrán afectar de ningún modo el salario neto de bolsillo que el empleador va a pagar. Por lo tanto, acá hay que hacer grossing up, o sea que está muy claro que el neto tiene que ser igual al 75% del salario neto, o sea el neto de esta prestación no remunerativa. En consecuencia, habrá que hacer grossing up. La prestación va a ser mayor a ese 75%. Y por el otro lado, el acuerdo se refiere al sueldo anual complementario que corresponde a este primer semestre del 2020, en donde menciona que para el cálculo va a incorporar el porcentaje de la suma no remunerativa dentro del cálculo del aguinaldo. Bueno, el desarrollo del caso práctico probablemente lo podemos asimilar a lo que hicimos en el PowerPoint también, ¿no? O sea que acá ya en este acuerdo, igual que en el de comercio, ya está especificado que sobre la prestación no remunerativa habrá que liquidar aguinaldo. Bueno, sobre este acuerdo me interesaba comentarles esto, pero también decirles que el acuerdo también fija pautas para el personal que no esté afectado a la dispensa de trabajo, sino para aquel personal que también está trabajando probablemente en forma remota, haciendo home office o teletrabajo, ¿no? Que es interesante observarlo porque fija pautas también para ellos, para los que están trabajando, prestando servicios, y una de esas pautas es que lo que se pague, o sea, el concepto remunerativo que se pague, adquirirá un carácter no remunerativo para, dice, a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, es decir, SIPA, PAMI, asignaciones familiares y Fondo Nacional de Empleo, y que van a tener un carácter no remunerativo al 95%. O sea que esto ya lo marca el acuerdo, no es que la AFIP, ¿no? Acá no tiene nada que ver con esta reducción de... No. Esto viene por el acuerdo, ¿no? Y que este carácter no remunerativo no va a
no alcanzará a la base que se utiliza justamente para los aportes y las contribuciones con destino a el Sistema Nacional de Seguro de Salud, y como dijimos antes también acá por jornada completa, más los 100 pesos que tiene que aportar el empleado. Bueno, por eso les quería hacer este comentario de comercio y de otros de turismo y de otros acuerdos, en donde el mismo acuerdo de emergencia ya especifica que sobre la asignación no remunerativa hay que calcular el aguinaldo. Y para finalizar, les comento que se publicó un esbozo de lo que es este ATP fase 3 que comenté cuando comenzamos, y que acá lo que van a hacer es brindar el salario complementario, pero en función a las distintas zonas, o sea, en función a cómo está distribuida la situación, es decir, que para aquellas zonas en donde rige el aislamiento, este salario complementario cubrirá hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, sin importar la cantidad de empleados que tengan los empleadores, porque en un primer momento se decía que solo iban a ayudar a aquellas empresas con dotación hasta 800 empleados. Acá esto ya lo han superado, o sea que no importa la cantidad de empleados que exista en la dotación de personal. También va a ser así hasta 2 salarios mínimos para todas las actividades que se consideren críticas. Y por otro lado, para las zonas en donde está dispuesto el DISPO, es decir, el distanciamiento, lo anterior era el ASPO, y esto es el DISPO, o sea, a mí me encantan como los nombres que le dan a las cosas. En esas zonas de DISPO va el Estado a colaborar con un salario mínimo vital y móvil. Y también el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, cuya solicitud vencía ahora el 30 de junio, se posterga hasta la posibilidad de solicitarlo hasta el 31 de julio. Y por el otro lado, también se abre una nueva línea crediticia que la llaman línea PYME Plus, que la van a tener en cuenta, o sea, va a estar dado por el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con el Banco Central. Va a ser para pymes que nunca antes habían tomado un crédito bancario. Así que esas serían algunas de las novedades que nos traería el ATP en esta nueva fase 3. Todos estábamos sin saber si va a estar cubierto parte de esta prestación no remunerativa con este salario complementario. No sabíamos qué iba a suceder. Sí teníamos en claro que el gobierno estaba diciendo que no iba a haber salario complementario para el abono para abonar el SAC. Bueno, pero por lo menos ya han esbozado una idea que seguramente mañana o el lunes tendremos ya el DNU, digamos, sobre esta fase 3, y veremos si realmente es así como está planteado o como lo plantean todos los portales de la Argentina en el día de hoy. Bueno, les agradezco muchísimo el haber estado y el tenerme presente para todos estos temas de actualidad. Así que nos encontraremos próximamente. Muchísimas gracias.